Hola, mi nombre es Claudia Jiménez, estamos en Red 101, seguimos acompañando tu día, siempre con temas que desde este espacio creemos que pueden contribuir al bienestar emocional, a una vida más plena, a una vida de agradecimiento, a no resignar nuestros días, a no resignar nuestra felicidad. Con este propósito nos acompaña, como siempre, Fundación Santa Elena Mendoza. Y hoy vamos a tratar un tema más que interesante, que es el tema de las constelaciones familiares. Para eso nos acompaña Santiago Perini. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, Santiago. Me alegro. Y este tema que despierta tanto interés hoy en día, ¿no? Como es comprender qué pasó con nuestra familia y cómo eso puede incidir hoy en nuestros días. ¿De qué se trata, Santiago, esto de las constelaciones familiares? Bien. Bueno, yo diría que es una herramienta, un método, un abordaje, una forma de acceder a cierto nivel de información que en principio está oculto a nuestro entendimiento consciente y cotidiano y al que las constelaciones justamente nos permite acceder. Es un nivel que podríamos denominar inconsciente, no personal, sino inconsciente familiar. ¿Sí? Es una instancia inconsciente que no es la con la que se trabaja en el psicoanálisis, por ejemplo, que es nuestro propio inconsciente, por así decirlo, personal, sino un inconsciente mayor en el cual nuestro propio inconsciente, digamos, está inmerso. Bien. Desde el momento del nacimiento o incluso desde antes, desde la concepción. ¿Se le puede llamar un inconsciente familiar o una memoria familiar? Sí, yo lo podría llamar inconsciente familiar. Bert Hellinger, que fue el creador de este método, lo llamó alma familiar. Se podría llamar conciencia familiar. Sí. Bien. ¿Y cómo hacemos para acceder? Porque evidentemente no somos conscientes, ¿no? De que hay enfermedades o hay patrones de conducta que repetimos y que de verdad no sabemos que pueden venir de muchas generaciones para atrás y ni siquiera entendemos por qué nos suceden determinadas emociones, ¿verdad? O por qué actuamos de determinada forma. ¿Y cómo se hace? ¿Qué es esto de constelar, Santiago? Bien. Bueno, básicamente hay dos formas de hacerlo. Una es cuando se trabaja o se aborda de manera individual, donde está la persona que consulta y el constelador familiar, y no hay otras personas. Esa es la consulta individual, donde se trabaja básicamente también de dos maneras en la consulta individual. Una es utilizando unos elementos, por ejemplo, palitos o muñequitos que suelen ser de madera, con distintos tamaños y formas, para más grandes, más chiquitos, varón, mujer. La otra manera de trabajar en la consulta individual es poniendo objetos en el piso, que suelen ser plantillas, que son como si fueran las plantillas del calzado, o almohadones. Cualquier objeto se puede usar en realidad. Puedes usar vasos, tazas, puedes usar poner almohadones en el piso. Cada almohadón o cada taza o cada vaso o cada muñequito va a pasar a representar a algo o a alguien. Esa es la forma individual de abordaje. Y en la forma grupal, donde hay, aparte del constelador y la persona que consulta, hay todo otro grupo de personas que en principio no conocen, pueden o no conocer al constelador, pero no conocen en general a la persona que va a constelar. Son personas desconocidas, ¿no? Entonces en esa instancia lo que se hace es, en lugar de poner elementos inertes como puede ser un palito o una plantilla, se ponen personas vivas para que representen a alguna persona de nuestra familia o algún síntoma o alguna digamos entidad abstracta que queremos ver representada ahí afuera, como puede ser la salud, el trabajo, el dinero, etcétera, ¿no? Se pueden constelar muchas cosas. Bien. ¿Y hasta cuántas generaciones para atrás se puede llegar a constelar? Bien, depende del caso y de la familia, pero eso digamos lo que va a depender es del grado de profundidad o de gravedad del trauma que haya sucedido en una determinada generación. Hay cierto grado de evento traumático que
digamos, repercute no solo en 1 o 2 generaciones, sino a veces en más, en 3, 4, 5, 6 generaciones, 7 generaciones. Es raro, en general en una constelación pueden aparecer tranquilamente los abuelos y los bisabuelos, y muy rara vez vamos más allá, pero en ciertas ocasiones se hace necesario cuando uno detecta que el trauma está más atrás, ¿no? Entonces ese tipo de traumas más graves son cuando por ejemplo hubo personas que estuvieron en la guerra, o personas que vivieron situaciones o cometieron actos muy, digamos, muy drásticos, como pueden ser un asesinato, un suicidio. A veces ese tipo de acto que genera un trauma en esa generación se repercute en varias generaciones para adelante. Bien. Y estaba viendo también que los secretos muy guardados de familia, ¿no? También pueden repercutir en situaciones que nos pasan hoy. Sí, digamos que en general las cosas que, aparte de ser traumáticas, son guardadas como un secreto, tienen todavía más efecto, o un efecto más pronunciado, más grave, justamente por el hecho de haber sido guardados en secreto, como cuando uno guarda en un lugar muy pequeño algo, por ejemplo, salvando, digamos, quiero hacer una metáfora nada más, ¿no? Pero cuando uno guarda algo que está podrido y lo guarda, eso junta más olor, ¿no? Por estar justamente encerrado. Entonces sí, los secretos, a veces solo por el hecho de ser un secreto, a veces no es tan grave lo que se guardó en secreto, pero por el hecho de haber sido justamente guardado en secreto, repercute en otras generaciones también, sí. Bien, o sea que hay dramas que podemos repetir, enfermedades que se repiten y se van heredando, y quizás vengan de algún lugar muy profundo de la conciencia, guardado bajo 7 llaves, que hasta que no nos atrevemos a ingresar allí y a descubrirlo, no logramos cortarlo, ¿no? Para que no sigan heredando futuras generaciones, ¿no? Exacto, sí, sí. Y Santiago, tan centrados que estamos muchas veces en intervenir en la vida de nuestros hijos, y pensaba yo, a veces es un poco cambiar uno también, ¿no? Sí, totalmente. Para que ellos no sigan heredando determinadas conductas o patrones que se perpetúen más adelante en otras generaciones, ¿no? Sí, sí, todo lo que podamos nosotros resolver, tanto a nivel personal como a nivel del pasado familiar, va a repercutir en una vida más clara y más liviana para nuestros hijos, ¿sí? Bien. Y Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, dice que muchas veces preferimos la lealtad familiar a ser felices. Sí, ¿no? Esto inconsciente, ¿no? Claro. Porque todos queremos ser felices, pero Exacto. en el inconsciente hay como una adherencia al clan y un miedo a ser excluido, que preferimos ser totalmente leales a ciertas ideas y valores, que por ahí no nos atrevemos a hacer esa individuación para seguir nuestro camino de felicidad, que es a lo que hemos venido a esta tierra, ¿no? Tal cual, sí, sí. Muchas veces tiene que ver, incluso no compartimos ideas y valores y nos rebelamos ante ciertas ideas y valores, pero por otro lado repetimos inconscientemente patrones de conducta mucho más, mucho más evidentes y cotidianos. Entonces, por un lado, decimos oponernos a un montón de cosas, y por el otro lado, de manera quizás no tan evidente, se repite igual, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces no se trata simplemente de decir yo voy a hacer algo distinto, sino de realmente poder hacerlo en la realidad, ¿no? Claro. Y no solamente en las ideas. Incorporarlo primero, ¿no? Porque para la acción primero tenemos que estar muy convencidos. Sí, y también tenemos que estar libres para realmente poder elegir, porque muchas veces pasa eso. Decimos yo voy a hacer algo distinto, y en la teoría es distinto, o en el ideario es distinto, pero en la forma de hacer eso distinto lo hacemos igual. ¿Cuál sería un ejemplo que se te ocurra, Santiago? Que por ahí es porque nos engañamos. Te pregunto esto porque nos engañamos mucho, ¿no? Decimos, no, yo voy a hacer algo distinto a lo que hizo mi mamá o a lo que hizo mi abuela, porque yo quiero ser distinto o distinta, ¿no? Ya desde el vamos ahí partimos desde un lugar problemático, porque estamos
justamente queriendo hacer algo distinto, y eso es algo que se ve mucho, en el sentido de que o repetimos exactamente la historia o de forma muy parecida, o nos rebelamos y tratamos de hacer todo lo opuesto. Y en ese hacer todo lo opuesto, de alguna manera, tampoco somos libres. Claro. Porque lo que estamos haciendo es justamente rebelarnos ante el molde y haciendo lo contrario. Entonces Claro. también es una forma reactiva de seguir haciendo lo mismo en realidad, por la contraria, ¿no? Claro, claro. Entonces encontrar el punto medio muchas veces es lo difícil. Claro, ahí es donde está la verdadera libertad de poder decir, esto es lo que yo quiero, y no es ni lo que hicieron los anteriores ni lo contrario, sino realmente lo que yo vine a hacer, ¿no? Es todo un tema. Claro, y además, leyendo un poquito a Bert Hellinger, él dice que tenemos que honrar a nuestros padres y ancestros por todas las dificultades que tuvimos, porque gracias a esas dificultades tenemos la fuerza que hoy tenemos, ¿no? Y logramos idear caminos para salir adelante, que quizás si no hubiéramos tenido todos esos conflictos, no seríamos los mismos. Claro, sí, la dificultad es algo que nos impulsa hacia adelante, y cualquier familia que no le presente a sus hijos ningún tipo de dificultad va a lograr que finalmente sus hijos no logren ni siquiera salir del nido, ¿no? Porque si el nido es demasiado cómodo, el pichón se queda viviendo ahí toda la vida. Entonces, a veces ciertas dificultades que al principio nos parecen dolorosas o difíciles finalmente terminan revelándose como una bendición encubierta, ¿no? Porque nos obligan a desarrollar ciertas características que no hubiéramos desarrollado de otra manera, ¿no? Si hubiera sido más fácil. Bien, bueno, se nos acabó el tiempo, Bien. Santiago. Si tuviéramos que dar una sugerencia para animarse, porque es un tema que despierta mucho interés, pero a la vez temor, porque miedo. Es desconocido. Entonces, ¿qué es lo que podemos aportar desde las constelaciones familiares? Siempre se aporta orden, claridad, aunque a veces pueda ser doloroso ver ciertas cosas que estaban ocultas, pero lo importante es saber que siempre se van a revelar las cosas en la medida en las que uno tenga la capacidad de soportarlas también. O sea, no sé, como dice el dicho ese de Dios ahorca pero no aprieta, Dios aprieta pero no ahorca. Es un poco eso, digamos, puede ser difícil, pero siempre va a ser justo en la medida en la que uno pueda tolerarlo, siempre y cuando obviamente el constelador también tenga el tacto suficiente para saber hasta dónde la persona está capacitada para soportar y hasta dónde puede llegar. Pero digamos que no es tan... comunicación amorosa se puede. Claro, ¿verdad? no es tan grave como a veces la gente puede pensar, que van a salir monstruos del armario que van a hacer, que nos van a devorar, no es tan así. Quizás sean pequeñas ideas para tener un poco de luz en nuestra vida, ¿no? Bueno, Santiago, un placer tenerte aquí. Gracias. Te esperamos en Igualmente. otra oportunidad para ampliar el tema. Dale, con mucho gusto. Igualmente. Nos vemos.